Saludos, aquí Dude the Builder y en este nuevo episodio de la serie de vídeos sobre usando Go vamos a continuar explorando el paquete NetHTTP y el lado servidor de la interacción del protocolo HTTP. Y en este caso vamos a hablar sobre lo que se conoce como el ServMux. ServMux viene de las palabras server y multiplexer, que viene siendo un multiplexor, ¿verdad? A nivel del servidor, lo cual quiere decir que es un handler, cumple con la interfase de handler y recibe los requests que entran al servidor, y dependiendo de las rutas que nosotros definimos con las funciones de ese ServMux, que ya vimos dos de ellas, ¿verdad? Handle y handle func, como la que tenemos aquí. Pues basado en esas definiciones de las diferentes rutas que queremos nosotros que estén accesibles en nuestro servidor web, y los handlers que van a ser entonces los que van a manejar los requests que llegan a esas rutas, pues utilizando ese mecanismo de definición de rutas con las funciones que provee el ServMux, ese tipo de datos, nosotros entonces podemos tener un control más preciso de el tráfico, ¿verdad?, que llega de los clientes a nuestro servidor web. Así que vamos a ver aquí en el otro tab. Yo tengo la documentación de ServMux. El tipo de datos es un struct, y básicamente en esta documentación aquí lo que nos habla es de cómo funciona el mecanismo de definición de las rutas, ¿verdad? Y vamos a ver esto un poquito en detalle ya pronto. Y entonces finalmente aquí ven que los métodos, que de este tipo de datos vienen siendo análogas a las funciones que están definidas a nivel de paquete. Tenemos aquí un método handle y tenemos un método handle func también, ¿verdad? De la misma manera que a nivel del paquete HTTP, pues hay una función handle y una función handle func. Lo cual aquí se ve, ¿verdad?, que esas funciones a nivel de paquete, que son de funciones para la conveniencia del programador, apuntan básicamente a estos métodos del tipo de datos ServMux, y específicamente a una variable que está predefinida a nivel del paquete. Vamos a verla aquí, que es el default ServMux. ¿Okay? Esa variable es de ese tipo de datos ServMux y es la instancia de ese tipo de datos que va a ser utilizada cuando nosotros llamamos la función listen and serve, como hacemos aquí en esta línea, y no le estamos pasando ningún handler en específico a listen and serve, que viene siendo aquí donde se define el handler principal, ¿verdad?, que va a manejar todos los requests que entran al server. Pues cuando nosotros dejamos esto como nil, pues el handler que va a ser asignado por defecto, por default, va a ser esta instancia que se llama default ServMux, que es del tipo de dato el tipo de datos ServMux que estábamos viendo en estos momentos, que como también ven tiene el método ServHTTP, y por eso entonces cumple y satisface con la interfase de handler. ¿Okay? Entonces básicamente lo que nos dice la documentación sobre las rutas es que primero que nada las rutas, mientras más específica una ruta, pues esa es la ruta entonces que va a ser seleccionada versus alguna otra ruta que es más general. Nosotros habíamos visto un ejemplo en donde teníamos una ruta que era el slash solamente, ¿verdad?
Y esa ruta entonces aplicaba a cualquier request que llegue en donde no hay otra ruta definida con otro handler que sea más específico. Pues este viene siendo entonces la ruta que va a recoger todo el tráfico que se queda sin ningún otro tipo de ruta asignada, ¿verdad? A nivel de ese default serve MUX. Entonces, de la forma que funcionan las rutas es que si nosotros tenemos una ruta, en inglés estos son los paths, ¿verdad? Lo que se conoce como el path. Pues tenemos un path que no termina en slash, pues es un path específico de un recurso en específico, ¿verdad? Discreto como tal. Y si tenemos una ruta que sí termina en slash, vamos entonces, yo definí tenemos dos funciones que pueden servir como handler. Una se llama hola y otro se llama mundo, ¿ok? Y vamos a ver entonces qué sucede cuando tenemos un path sin el slash y un path con el slash. Básicamente lo que nos dice la documentación es que sin el slash, pues un path es para un recurso en específico, ¿verdad? Y solamente aplica a ese path exactamente tal y como lo tenemos aquí. Ahora, si tenemos una ruta que sí tiene un slash al final, pues entonces esto es como si fuera un directorio, todo un árbol, ¿verdad? Un tree, un subtree, como se conoce en inglés, en donde este path más cualquier otro extensión, ¿verdad?, que se le pueda añadir en términos de ese path que viene en el request, pues también es seleccionado por esta determinación aquí, y el handler que va a ser seleccionado sería este, ¿verdad? Así que vamos a ver este ejemplo. Vamos entonces a guardar esos cambios, a compilar y a ejecutar el server. Y si venimos al navegador, estamos aquí en el localhost, vamos a hacer el refresh. Nos da un 404 porque no tenemos ninguna ruta definida para la raíz, ¿verdad?, del server. Pero vamos a verificar entonces la ruta /app, y en efecto nos dice hola. Si vemos a nivel del código, vamos a ver acá en el otro tab, a nivel del código, la función que viene siendo handler que nos dice hola es esta que está aquí, que se llama hola, y es la que está asignada, ¿verdad?, a la ruta /app sin el slash al final. Entonces, con simplemente añadirle aquí al final el slash, ahora vemos que dice mundo, ¿verdad? Y ese viene siendo la otra función que tenemos aquí, que puede servir de handler, y es la que estamos definiendo acá con esta otra ruta, ¿verdad? Y en adición, si nosotros seguimos añadiéndole aquí al final, vamos a decir 1, el resultado es el mismo, y pudiéramos seguir, ¿verdad?, añadiendo 2, 3, ¿verdad?, y el resultado va a ser el mismo. O sea que esto funciona como si la analogía, ¿verdad?, es que si esto fuera, por ejemplo, unos archivos, ¿verdad?, en el file system, pues no importa la profundidad, ¿verdad?, que continúe, ¿verdad?, a nivel de los directorios, pues esta regla aquí es la que va a ser seleccionada, y el handler que se ejecuta en ese caso, ¿verdad? Así que es bien importante saber ese detalle de los slash, y por eso es que cuando nosotros tenemos entonces un handler que simplemente selecciona el slash solamente, ¿verdad?, pues ese handler entonces es el que va a aplicar para cualquier otra ruta, ¿verdad?, que no tenga otro handler con una ruta más específica.
Así que vamos aquí a detener el server con control C. Vamos a hacer el go build nuevamente y vamos a ejecutar. Entonces aquí si hacemos un refresh, pues vemos que esto continúa el mismo comportamiento. Y si volvemos aquí al /app, pues dice hola, ¿verdad? Y si vamos entonces ahora a la raíz, pues vemos que el handler de mundo es el que está siendo seleccionado, ¿verdad? Y podemos poner aquí cualquier otra ruta y ese va a aplicar porque no hay ningún path definido que sea más específico. Bueno, aquí test y ve, sigue saliendo el mismo resultado. O sea que a nivel de el código, pues el handler que está seleccionado sigue siendo aquí mundo, ¿verdad? Ok. Así que para efectos entonces de ese default serve mux, estas funciones a nivel de paquete vienen siendo las que podemos utilizar para definir las rutas y los handlers que van a ser seleccionados dependiendo de los requests que van llegando de los clientes, ¿verdad? Y entonces también nosotros pudiéramos definir nuestro propio serve mux, ¿verdad? Vamos a definir aquí otro puerto, vamos a decir puerto 2. Y vamos a decir que es 888. ¿Okay? Y entonces, primero que nada, vamos a crear la instancia. Vamos a decir una variable que se llama mux. Y vamos a utilizar la función del paquete new serve mux. Esta función nos prepara inicializa, ¿verdad? un serve mux para nosotros utilizar. Y entonces a nivel de este mux nosotros también podemos definir las rutas, ¿verdad? De la misma forma que lo hacemos con las funciones a nivel del paquete. Así que vamos a hacer un handle func y vamos a poner el /app. Y en este caso vamos a decir que el handler va a ser mundo. ¿Ok? Y mux handle func, el / solamente. Y en este caso va a ser hola. O sea que básicamente es al revés que como lo estábamos haciendo con el default serve mux. Entonces ahora vamos a utilizar un go-routine. Vamos a lanzar un go-routine aquí utilizando la forma literal de una función. Y en este go-routine lo que vamos a hacer, estas mismas líneas que tenemos aquí. Y entonces vamos aquí, en vez de usar el puerto, vamos a usar el puerto 2. Y acá, en vez de pasar nil, ¿verdad? Vamos a usar el mux que nosotros acabamos de definir. O sea que vamos a tener otra instancia, otro servidor web corriendo, esta vez en el puerto 8888, utilizando otro serve mux que nosotros mismos definimos, ¿verdad? Y las rutas que definimos en ese serve mux. Y entonces acá es como estamos utilizando las funciones a nivel de paquete de conveniencia, pues estas rutas aplican al default serve mux que viene siendo utilizado cuando corremos listen and serve y lo dejamos en nil el handler, ¿verdad? Así que aquí se supone que es puerto 2. ¿Ok? Pues si no, inclusive vamos a tener un conflicto, ¿verdad? No podemos tener dos servidores web escuchando en el mismo puerto. Podemos compilar. Vamos entonces ahora a ejecutar.
Y ahora están las dos instancias, una en el puerto 8080 y la otra en el 8888. Esta que tenemos aquí es la original, ¿verdad? La que tenemos en el puerto 8080. Vamos a verificar aquí la ruta app, ¿verdad? Y dice hola. Y entonces, si vamos al 8888, app, en vez de decir hola, dice mundo, ¿verdad? Y si entonces venimos aquí a cualquier ruta, ¿verdad? Dentro, más allá de app con el slash, pues vamos a ver que dice hola, o sea que es prácticamente al revés de lo que ocurre en la otra instancia que está en el puerto 8080. Así que aquí podemos ver cómo utilizando el tipo de datos servmux del paquete NetHTTP, nosotros podemos inclusive tener hasta varias instancias de servidores webs, obviamente escuchando en diferentes puertos, o pudiera ser en el mismo puerto si estamos utilizando direcciones IP diferentes, ¿verdad? Pero si estamos escuchando en todas las direcciones IP, no estamos especificando una dirección IP como tal, pues entonces tienen que ser puertos diferentes. Y eso es lo que estamos haciendo aquí. Estamos lanzando un GoRoutine aparte, y ese GoRoutine es la que entonces va a estar lanzando este servidor en el puerto 8888. Y en el main GoRoutine estamos definiendo las rutas a nivel del default servmux. La diferencia acá que es en un servmux que nosotros creamos. Este es el default servmux acá. Y cuando entonces ejecutamos en el main el listen and serve, estamos usando el default servmux porque dejamos aquí el handler en nil, ¿verdad? A diferencia de acá, que estamos especificando explícitamente un servmux que nosotros mismos hemos definido. Así que con esto espero que hayan podido ver, ¿verdad? Cómo es que funciona ese tipo de datos, el servmux, y cómo lo podemos utilizar para definir las rutas y los handlers que van a ser ejecutados. Así que si les gustó el video, espero que le puedan dar like. Los que no se han suscrito, pues si se suscriben y le dan a la campanita, pues se enteran cuando salen los videos nuevos. Y los comentarios, dudas, preguntas son bienvenidos siempre. Así que aquí Dude the Builder despidiéndose. Hasta la próxima.